Este video está dedicado a Dani Jiménez. Muchas gracias por ese hermoso regalo que me enviaste. Libro Crepúsculo, capítulo La Casa. Aparecieron de uno en uno en el lindero del bosque, a 12 metros de nuestra posición. El primer hombre entró en el claro y se apartó inmediatamente para dejar paso a otro más alto, de pelo negro, que se colocó al frente, de un modo que evidenciaba con claridad quién lideraba el grupo. El tercer integrante era una mujer. Desde aquella distancia solo alcanzaba a ver el pelo, de un asombroso matiz rojo. Cerraron filas conforme avanzaban con cautela hacia donde se hallaba la familia de Edward, mostrando el natural recelo de una manada de depredadores ante un grupo desconocido y más numeroso de su propia especie. Comprobé cuánto diferían de los Cullen cuando se acercaron. Su paso era gatuno. Andaban de forma muy similar a la de un felino al acecho. Se vestían con el típico equipo de un excursionista: pantalón de mezclilla y una sencilla camisa de cuello con botones y gruesa tela impermeable. Las ropas se veían deshilachadas por el uso e iban descalzos. Los hombres llevaban el pelo muy corto y la rutilante melena pelirroja de la chica estaba llena de hojas y otros restos del bosque. Sus ojos agudos notaron el aspecto más urbano y pulido de Carly, que alerta, flanqueado por Emmett y Jasper, salió a su encuentro. Sin que aparentemente se hubieran puesto de acuerdo, todos habían adoptado una postura erguida y de despreocupación. El líder de los recién llegados era sin duda el más agraciado, con la piel de tono oliváceo debajo de la característica palidez, y los cabellos de un negro brillantísimo. Era de constitución mediana, musculoso, por supuesto, pero sin acercarse ni de lejos a la fuerza física de Emmett. Esbozó una sonrisa agradable que permitió entrever unos deslumbrantes dientes blancos. La mujer tenía un aspecto más salvaje, en parte por la melena revuelta y alborotada por la brisa. Su mirada iba y venía incesantemente de los hombres que tenía enfrente al grupo desorganizado que me rodeaba. Su postura era marcadamente felina. El segundo hombre, de complexión más liviana que la del líder, revoloteaba con desenvoltura entre ambos. Sin embargo, su mirada era de una calma absoluta y sus ojos, en cierto modo, los más atentos. Los ojos de los recién llegados también eran diferentes. No eran dorados o negros, como cabía esperar, sino de un intenso color borgoña, con una tonalidad perturbadora y siniestra. El moreno dio un paso hacia Carly sin dejar de sonreír. Creímos haber oído jugar a alguien. Hablaba con una voz reposada y tenía un leve acento francés. Me llamo Laurent, y estos son Victoria y James, añadió, señalando a los vampiros que lo acompañaban. Yo soy Carly, y esta es mi familia. Emmett y Jasper, Rosalie, Esme y Alice, Edward y Bella. Nos identificaba en grupos, intentando deliberadamente no llamar la atención hacia ningún individuo. Me sobresalté cuando me nombró. ¿Hay sitio para unos pocos jugadores más?, inquirió Laurent con afabilidad. Carly acomodó la inflexión de la voz al mismo tono amistoso de Laurent. Bueno, lo cierto es que acabamos de terminar el partido, pero estaríamos verdaderamente encantados en otra ocasión. ¿Piensan quedarse mucho tiempo en la zona? En realidad vamos hacia el norte, aunque hemos sentido curiosidad por lo que había por aquí. No hemos tenido compañía durante mucho tiempo. No, esta región suele estar vacía si exceptuamos a mi grupo y algún visitante ocasional, como ustedes. La tensa atmósfera había evolucionado hacia una conversación distendida. Supuse que Jasper estaba usando su peculiar don para controlar la situación. ¿Cuál es tu territorio de caza?, preguntó Laurent como quien no quiere la cosa. Carly ignoró la presunción que implicaba la pregunta. Los montes Olympic y algunas veces la costa. Tenemos una residencia aquí. También hay otro asentamiento permanente como el nuestro cerca de Denali. Laurent se balanceó, descansando el peso del cuerpo sobre los talones, y preguntó con viva curiosidad. ¿Permanente? ¿Y cómo consiguieron algo así? ¿Por qué no nos acompañan a nuestra casa y charlamos más cómodos?, los invitó Carly. Es una larga historia. James y Victoria intercambiaron una mirada de sorpresa cuando Carly mencionó la palabra casa, pero Laurent controló mejor su expresión. Es muy interesante y hospitalario de su parte. Su sonrisa era encantadora. Hemos estado de casa todo el camino desde Ontario.
Estudió a Carly con la mirada, percatándose de su aspecto refinado. No hemos tenido ocasión para asearnos un poco. Por favor, no se ofendan, pero he de rogarles que se abstengan de cazar en los alrededores de esta zona. Debemos pasar desapercibidos, ya me entiendes, explicó Carly. Claro, asintió Lauren. No pretendemos disputarles el territorio. De todos modos, acabamos de alimentarnos a las afueras de Seattle. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando Lauren rompió a reír. Les mostraremos el camino si quieren venir con nosotros. Emmett, Alice, vayan con Edward y Bella a recoger el jeep, añadió sin darle importancia. Mientras Carly hablaba, ocurrieron 3 cosas a la vez. La suave brisa despeinó mi cabello. Edward se puso rígido y el segundo visitante, James, movió la cabeza repentinamente de un lado a otro, buscando, para luego centrar en mí su escrutinio, agitando las aletas de la nariz. Una repentina rigidez afectó a todos cuando James adelantó un paso y se agazapó. Edward exhibió los dientes y adoptó la misma postura defensiva al tiempo que emitía un rugido bestial que parecía desgarrarle la garganta. No tenía nada que ver con los sonidos juguetones que le había escuchado esa mañana. Era lo más amenazante que había oído en mi vida, y me estremecí de pies a cabeza. ¿Qué ocurre?, exclamó Lauren, sorprendido. Ni James ni Edward relajaron sus agresivas poses. El primero fintó ligeramente hacia un lado, y Edward respondió el movimiento. Ella está con nosotros. El firme desafío de Carly se dirigía a James. Lauren parecía percibir mi olor con menos fuerza que James, pero pronto se dio cuenta, y el descubrimiento se reflejó también en su rostro. ¿Nos trajeron un aperitivo?, inquirió con voz incrédula, mientras sin darse cuenta daba un paso adelante. Edward rugió con mayor ferocidad y dureza, curvando el labio superior sobre sus deslumbrantes dientes desnudos. Lauren retrocedió el paso que había dado. He dicho que ella está con nosotros, replicó Carly con sequedad. Pero es humana, protestó Lauren. No había agresividad en sus palabras, simplemente estaba atónito. Sí, Emmett se hizo notar al lado de Carly, con los ojos fijos en James, que se irguió muy despacio y volvió a su posición normal, aunque las aletas de su nariz seguían dilatadas y no me perdía de vista. Edward continuaba agazapado, como un león delante de mí. Parece que tenemos mucho que aprender unos de otros. Lauren hablaba con un tono tranquilizador en un intento de suavizar la repentina hostilidad. Sin duda, la voz de Carly todavía era fría. Aún nos gustaría aceptar su invitación. Sus ojos se movieron rápidamente hacia mí y retornaron a Carly. Y claro, no le haremos daño a la chica humana. No cazaremos en su territorio, como les dije. James miró a Lauren con incredulidad e irritación, e intercambió otra larga mirada con Victoria, cuyos ojos seguían errando nerviosos de rostro en rostro. Carly evaluó la franca expresión de Lauren durante un momento antes de hablar. Les mostraremos el camino. Jasper, Rosalie, Esme, llamó y todos se reunieron delante de mí, ocultándome de la vista de los recién llegados. Alice estuvo a mi lado en un momento y Emmett se situó lentamente a mi espalda, con sus ojos fijos en los de James, mientras éste retrocedía unos pasos. «Vámonos, Bella», ordenó Edward con voz baja y sombría. Parecía como si durante todo este tiempo hubiera echado raíces en el suelo, porque me quedé totalmente inmóvil y aterrorizada. Edward tuvo que agarrarme del codo y jalarme bruscamente para sacarme del trance. Alice y Emmett estaban muy cerca de mi espalda, ocultándome. Tropecé con Edward, todavía aturdida por el miedo, y no pude oír si el otro grupo se había marchado ya. La impaciencia de Edward casi se podía palpar mientras andábamos a paso humano hacia el borde del bosque. Sin dejar de caminar, Edward me subió en su espalda en cuanto llegamos a los árboles. Me sujeté con la mayor fuerza posible cuando se lanzó a la carrera con los otros pegados a sus talones. Mantuve la cabeza baja, pero no podía cerrar los ojos. Los tenía dilatados por el pánico. Los Collins se zambulleron como espectros en el bosque, ahora en una absoluta penumbra. La sensación de júbilo que habitualmente embargaba a Edward al correr había desaparecido por completo, sustituida por una furia que lo consumía y lo hacía ir aún más rápido, incluso conmigo en la espalda. Los otros casi lo perdieron de vista. Llegamos al jeep en un tiempo inverosímil. Edward apenas se paró antes de echarme el asiento trasero. «Sujétala», ordenó a Emmett, que se deslizó a mi lado. Alice se había sentado ya en el asiento delantero, y Edward puso el coche en marcha. El motor rugió al encenderse y el vehículo giró en redondo para encarar el tortuoso camino.
Edward gruñía algo demasiado rápido para que pudiera entenderlo, pero sonaba bastante parecido a una sarta de blasfemias. El traqueteo fue mucho peor esta vez y la oscuridad lo hacía aún más aterrador. Emmett y Alice miraban por las ventanillas laterales. Llegamos a la carretera principal y entonces pude ver mejor por dónde íbamos, aunque había aumentado la velocidad. Se dirigía al sur, en dirección contraria a Forks. ¿A dónde vamos?, pregunté. Nadie contestó, ni siquiera me miraron. Maldita sea, Edward, ¿a dónde vamos? Debemos sacarte de aquí, lo más lejos posible, y ahora mismo. No miró hacia atrás mientras hablaba, pendiente de la carretera. El velocímetro marcaba más de 190 kilómetros por hora. «Dame ya vuelta, tienes que llevarme a casa», grité. Luché contra aquel estúpido arnés, jalando las correas. «Emmett», advirtió Edward con tono severo, y Emmett me sujetó las manos con un férreo apretón. «No, Edward, no puedes hacer esto». «Debo hacerlo, Bella. Ahora, por favor, quédate quieta». «No puedo. Tienes que llevarme a casa. Charlie llamará al FBI y se echará encima a toda la familia. A toda tu familia, de Carla y Esme. Tendrán que irse y a partir de ese momento deberán esconderse para siempre». «Tranquilízate, Bella». Su voz era fría. «Ya lo hemos hecho otras veces. Pero no por mí. No lo hagas. No lo arruines. No arruines todo por mí». Luché violentamente por soltarme, sin ningún resultado. «Edward, detente en la orilla», Alice habló por primera vez. Él la miró con cara de pocos amigos y luego aceleró. «Edward, vamos a hablar de esto». «No lo entiendes», rugió frustrado. Nunca había oído su voz tan alta y resultaba ensordecedora dentro del jeep. El velocímetro rebasaba los 200 por hora. «Es un rastreador, Alice. ¿No te has dado cuenta? Es un rastreador». Sentí como Emmett se tensaba a mi lado y me pregunté la razón por la que reaccionaba de ese modo ante esa palabra. Significaba algo para ellos, pero no para mí. Quería entenderlo, pero no podía preguntar. «Detente en la orilla, Edward». El tono de Alice era razonable, pero había en él un matiz de autoridad que yo no había oído antes. El velocímetro rebasó los 220. «Hazlo, Edward». «Escúchame, Alice. Le leí la mente. El rastreo es su pasión, su obsesión. Y la quiere a ella, Alice. A ella concretamente. La cacería empieza esta noche». «No sabe dónde», Edward lo interrumpió. «¿Cuánto tiempo crees que necesitará para captar su olor en el pueblo?» Lauren ya había trazado el plan en su mente antes de decir lo que dijo. Ahogué un grito al comprender a dónde lo conduciría mi olor. «Charlie, no puedo dejarlo, no pueden dejarlo». Luché contra el arnés. «Bella tiene razón», observó Alice. El coche redujo la velocidad ligeramente. «No tardaremos demasiado en considerar otras opciones», intentó persuadirlo Alice. El coche redujo nuevamente la velocidad, en esta ocasión de forma más notoria, y entonces frenó con un chirrido en la orilla de la autopista. Salí disparada hacia adelante, precipitándome contra el arnés, para luego caer hacia atrás y chocar contra el asiento. «No hay ninguna opción», susurró Edward. «No voy a abandonar a Charlie», chillé. «Cállate, Bella». «Tienes que llevarla a casa», intervino Emmett finalmente. «No», rechazó de plano. «James no puede compararse con nosotros, Edward. No podrá tocarla. Esperará». Emmett sonrió. «Yo también puedo esperar». ¿No lo ven? ¿Es que no lo entienden? No va a cambiar de idea una vez que haya comenzado la caza. Tendremos que matarlo». A Emmett no pareció disgustarle la idea. «Es una opción. Y también tendremos que matar a la mujer. Está con él. Si luchamos, el líder del grupo también los acompañará. Somos suficientes contra ellos». «Hay otra opción», dijo Alice con serenidad. Edward se volvió furioso contra ella. Su voz fue un rugido devastador cuando dijo: «No hay otra opción». Emmett y yo lo miramos aturdidos, pero Alice no parecía sorprendida. El silencio se prolongó durante más de un minuto, mientras Edward y Alice se miraban fijamente el uno al otro. Yo lo rompí. «¿Querría alguien escuchar mi plan?» «No», gruñó Edward. Alice le clavó la mirada, definitivamente enfadada. «Escucha», supliqué. «Llévame de vuelta». «No», me interrumpió él. Lo miré fijamente y continué. «Me llevas de vuelta y le digo a mi padre que quiero irme a casa, a Phoenix. Hago las maletas, esperamos a que el rastreador esté observando y entonces huimos. Nos seguirá y dejará a Charlie tranquilo. Charlie no lanzará al FBI sobre tu familia y entonces podrás llevarme a cualquier maldito lugar que se te ocurra». Me miraron sorprendidos. Pues realmente no es una mala idea. La sorpresa de Emmett suponía un auténtico insulto.
Podría funcionar y desde luego no podemos dejar desprotegido al padre de Bella. Tú lo sabes, dijo Alice. Todos mirábamos a Edward. Es demasiado peligroso y no lo quiero cerca de ella ni a 100 kilómetros a la redonda. Emmett rebosaba autoconfianza. Edward, él no va a acabar con nosotros. Alice se concentró durante un minuto. No lo veo atacando. Va a esperar a que la dejemos sola. No le tomará mucho tiempo darse cuenta de que eso no va a suceder. Exijo que me lleves a casa. Intenté sonar decidida. Edward se presionó las sienes con los dedos y cerró los ojos con fuerza. Por favor, supliqué con voz mucho más baja. No levantó la vista. Cuando habló, su voz sonaba como si las palabras salieran contra su voluntad. Te vas esta noche, tanto si el rastreador te ve como si no. Le dirás a Charlie que no puedes estar ni un minuto más en Forks. Cuéntale cualquier historia con tal de que funcione. Guarda una maleta lo primero que tengas a la mano y después métete en tu coche. Me da exactamente igual lo que él te diga. Dispones de 15 minutos. ¿Me has escuchado? 15 minutos a partir del momento en el que pongas el pie en el umbral de la puerta. El jeep volvió a la vida con un rugido y las ruedas chirriaron cuando giró bruscamente. La aguja del velocímetro comenzó a subir de nuevo. ¿Emmett?, pregunté con intención, mirándome las manos. Ah, perdón, dijo y me soltó. Transcurrieron varios minutos de silencio, sin que se oyera otro sonido más que el del motor. Entonces Edward habló de nuevo. Vamos a hacerlo de esta manera. Cuando lleguemos a la casa, si el rastreador no está allí, la acompañaré a la puerta. Me miró a través del retrovisor. Dispones de 15 minutos a partir de ese momento. Emmett, tú controlarás el exterior de la casa. Alice, tú llevarás el coche. Yo estaré dentro con ella todo el tiempo. En cuanto salga, llevan el jeep a casa y se lo cuentan a Carly. De ninguna manera, lo contradijo Emmett. Iré contigo. Piénsalo bien, Emmett. No sé cuánto tiempo estaré fuera. Hasta que no sepamos en qué puede terminar este asunto, estaré contigo. Edward suspiró. Si el rastreador está allí, continuó, pasaremos de largo. Vamos a llegar antes que él, dijo Alice con confianza. Edward pareció aceptarlo. Fuera cual fuera el roce que hubiera tenido con Alice, ahora no dudaba de ella. ¿Qué vamos a hacer con el jeep?, preguntó ella. Su voz sonaba dura y afilada. Tú lo llevarás a casa. No, no lo haré, replicó ella con calma. La sarta ininteligible de Masflemias volvió a comenzar. No cabemos todos en mi coche, susurré. Edward no pareció escucharme. Creo que deberías dejarme ir sola, dije en voz baja, mucho más tranquila. Él oyó. Bella, por favor, hagamos esto a mi manera, solo por esta vez, dijo con los dientes apretados. Escucha, Charlie no es ningún imbécil, protesté. Si mañana no estás en el pueblo, va a sospechar. Eso es irrelevante. Nos aseguraremos de que se encuentre a salvo, y eso es lo único que importa. Bueno, ¿y qué pasa con el rastreador? Vio la forma en que actuaste esta noche. Pensará que estás conmigo, estés donde estés. Emmett me miró, insultantemente sorprendido otra vez. Edward, escúchala, pidió. Creo que tiene razón. Sí, estoy de acuerdo, comentó Alice. No puedo hacer eso. La voz de Edward era helada. Emmett podría quedarse también, continué. Con él el asunto ya es personal. ¿Qué? Emmett se volvió hacia mí. Si te quedas tendrás más posibilidades de ponerle la mano encima, acordó Alice. Edward la miró con incredulidad. ¿Y tú crees que la voy a dejar irse sola? Claro que no, dijo Alice. La acompañaremos Jasper y yo. No puedo hacer eso, repitió Edward, pero esta vez su voz mostraba signos evidentes de derrota. La lógica estaba haciendo de las suyas con él. Intenté ser persuasiva. Déjate ver por aquí durante unas semanas. Vi su expresión en el retrovisor y rectifiqué. Bueno, unos cuantos días. Deja que Charlie vea que no me secuestraste y que James se vaya de casa inútilmente. Asegúrate de que no tenga ninguna pista. Luego te vas y me buscas, tomando una ruta que lo despiste. Claro, entonces Jasper y Alice podrán volver a casa. Vi que empezaba a considerarlo. ¿A dónde iría a buscarte? A Phoenix, respondí sin dudar. No, él oirá que allí es a donde vas, replicó con impaciencia. Y tú le harás creer que es un truco, claro. Está consciente de que sabemos que nos escucha. Jamás creerá que de verdad me dirija a donde anuncie que voy. Esta chica es diabólica, rió Emmett entre dientes. ¿Y si no funciona? Hay varios millones de personas en Phoenix, le informé. No es tan difícil usar una guía telefónica.
No ir a casa. ¿Ah, no?, preguntó, con una nota peligrosa en la voz. Ya soy bastante mayorcita para buscarme un sitio por mi cuenta. Edward, estaremos con ella, le respondió Alice. ¿Y qué vas a hacer tú en Phoenix?, le preguntó él mordazmente. Quedarme bajo techo. Vaya si lo voy a disfrutar. Emmett pensaba seguramente en arrinconar a James. Cállate, Emmett. Mira, si intentamos detenerlo mientras ella anda por aquí, hay muchas más posibilidades de que alguien termine herido, tanto ella como tú al intentar protegerla. Ahora, si lo atrapamos solo... Emmett dejó la frase inconclusa y lentamente empezó a sonreír. Yo había acertado. El jeep avanzaba más lentamente conforme entrábamos en el pueblo. A pesar de mis palabras valientes, sentí cómo se me ponía la piel de gallina. Pensé en Charlie, solo en casa, e intenté reunir el valor. «Bella», dijo Edward en voz baja. Alice y Emmett miraban por las ventanillas. «Si te pones en peligro y te pasa cualquier cosa, te haré personalmente responsable. ¿Lo has comprendido?» «Sí», tragué saliva. Se volvió a Alice. «¿Jasper va a poder manejar este asunto?» «Confía un poco en él, Edward. Lo está haciendo bien, muy bien, teniendo todo en cuenta». «¿Podrás manejarlo tú?», preguntó él. La pequeña y grácil Alice echó hacia atrás sus labios en una mueca horrorosa y dejó salir un gruñido brutal que me hizo encogerme del terror en el asiento. Edward le sonrió y de repente musitó: «Pero guárdate tus opiniones». Y aquí termina el capítulo.